Buenas noches, mi nombre es Stalin Joseph Campos Uriarte y en esta oportunidad vamos a analizar una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, que se titula La muerte de Artemio Cruz y escrita por el célebre autor mexicano Carlos Fuentes en el año claro de 1962. Bien, esta novela, que es parte de un realismo mágico y literatura del boom latinoamericano, nos invita principalmente a reflexionar sobre temas complejos como el poder, la memoria, la muerte, la traición. Y antes de entrar a detalles de su obra, es importante, creo yo, destacar la figura de Carlos Fuentes, pues, ¿no? Quien este autor fue nacido en 1928 y es uno de los escritores más influyentes de México aún en la actualidad, junto como conocemos a Octavio Paz y Juan Rulfo. En su obra, Fuentes explora temas políticos, sociales, incluso podríamos decir existenciales. La muerte de Artemio Cruz es uno de los trabajos más célebres y bueno, a través de este, ¿no? Se logra retratar una parte crucial de la historia de México y la evolución de su sociedad, pues a través de la Revolución Mexicana. En cuanto a la novela de la muerte de Artemio Cruz, esta pues narra las últimas horas de vida de Artemio Cruz, un hombre rico, poderoso, que en su lecho de muerte reflexiona acerca de los hechos importantes en su vida, ¿no? Y bueno, esa historia se compone por una serie de recuerdos un tanto fragmentados, en los cuales Artemio repasa su juventud, que fue un poco revolucionaria hasta su ascenso al poder a través de una traición o serie de corrupción. Bien, esta obra está estructurada de una manera única, se podría decir, que se alterna entre la primera, segunda, tercera persona, lo que permite adentrarnos a nosotros como lectores en los pensamientos más íntimos de Artemio Cruz, pues, en que es el personaje principal, en sus diálogos con otros personajes y también una narración externa que nos muestra un progresivo deterioro físico del personaje principal, ¿no? Esta técnica narrativa fragmentada refleja el caos interno del personaje mientras lidia con su pasado y su presente, puesto que está frente a una inminente muerte, pues. Artemio Cruz es un personaje sumamente complejo. A lo largo de la novela, a través de flashbacks y monólogos internos, se nos revela cómo fue su vida, ¿no? Un hombre que inicialmente luchó en la Revolución Mexicana, pero que pronto cambió sus ideales por una ambición personal. Y a medida que éste envejece, se convierte en un símbolo de la corrupción política y moral que dominó por un tiempo la élite mexicana, pues, ¿no? En esa época, claro está. Y hablando de la época, existen momentos claves que nosotros podemos resaltar. Tal es el caso de 1913, que fue uno de los episodios más importantes en su participación en la Revolución Mexicana de 1913, pues, ¿no? En este momento, Artemio es un joven lleno de ideales, pero rápidamente esos ideales que tenía un inicio se ven un poco comprometidos cuando se da cuenta que puede obtener poder y riqueza, pero no de la buena manera. En 1927 se da otro momento fundamental, puesto que se menciona la traición a su mejor amigo en el año 27, pues, ¿no? Este acto marca un ascenso político, pero también muestra cómo es que este joven Artemio está dispuesto a sacrificar cualquier vínculo personal a cambio de su beneficio propio. Y creo yo esto es algo importante, puesto que la confianza en una persona no se puede comprar y no tiene un valor monetario. Bueno, continuando, en el 1947 ocurre un evento trágico, pues, ¿no? Cuando su hijo muere, llamado Lorenzo. Este momento es crucial porque revela toda su desconexión emocional, incluso ante la presencia de la pérdida de su hijo, lo que refleja, claro, su decadencia moral.
Otro año importante es el año de 1959, cuando Artemio se encuentra en el pináculo de su poder, ¿no? Pues tiene ya toda la riqueza y el poder que siempre quiso, pero lamentablemente se yace gravemente enfermo. Su deterioro físico es una metáfora de la ruina interna que ha sufrido este como ser humano. Pasando a hacer un análisis temático, uno de los temas más importantes de la muerte de Artemio Cruz es el poder y su capacidad para corromper. Este personaje comienza siendo un revolucionista idealista, como mencionamos hace poco, pero a lo largo de su vida se convierte en un hombre que se obsesiona con el poder, que se obsesiona con el dinero, aumentando su pecunio, pues no. Este tema es una crítica de Carlos Fuentes a la élite mexicana, puesto que menciona que tras la revolución mexicana que hubo en su momento, Artemio traicionó a los ideales por los que luchaban y se convirtió en la nueva clase opresora. Es un símbolo de ese México, pues no, que tras haber tenido la oportunidad de cambiar, elige una corrupción a cambio de su beneficio. Otro tema central es la memoria. La novela se estructura como una serie de recuerdos clásicos, ¿no? Caóticos, reflejando cómo es que este personaje, Artemio Cruz, hace intento de paz con su pasado, aunque es evidente que no puede escapar de sus errores que ha cometido. A lo largo de sus recuerdos, Artemio se enfrenta a traiciones, arrepentimientos, pero lo hace de una forma distante, como si fuera incapaz de redimirse o incapaz de corregir su pasado. Y en muchos casos puede que uno piense, ¿no? Lo hecho está. Pero siempre podemos hacer algo para atenuar el impacto de un pasado errado, ¿no? La obra también hace una crítica política social, puesto que Carlos Fuentes, el escritor, utiliza a Artemio, el personaje principal, como un medio para reflejar la realidad de México después de la Revolución. Eh, este personaje narrado por el autor, pues no, escrito por el autor, representa también a los revolucionarios, quienes abandonaron sus ideales, pues, y en lugar de luchar por lo que en ese tiempo necesitaban, que era justicia e igualdad, se convirtieron en una nueva clase de opresores. Y esta novela también nos invita a dar una reflexión sobre los fracasos de la Revolución Mexicana y cómo es que sus líderes revolucionarios, como en ese caso fue Artemio, terminaron beneficiándose personalmente a costa del pueblo. Desde el título de la obra nos indica que la muerte va a ser algo trascendental en esta novela, ¿no? No solo trata de la muerte física de Artemio, sino también de la muerte de sus ideales, de la humanidad, porque una persona tan distante con el sufrimiento de un pueblo no puede ser correcto, pues, ¿no? A medida que Artemio se acerca a la muerte, es donde se da cuenta que ha perdido más de lo que ha ganado en términos humanos. Ha perdido sus relaciones, ha perdido sus ideales, su alma, y se enfrenta a ese vacío existencial en que algún momento todos pasamos, pues, ¿no? Una de las características que se puede decir más distintivas de esta novela es el uso de las tres voces narrativas, como lo explicamos hace un momento. La primera, que nos introduce en los pensamientos de Artemio. La tercera persona también, que ofrece una visión objetiva de la situación actual. Y la segunda persona, que hace el lector experimentar la angustia, el sufrimiento de este personaje. Esta técnica también añade profundidad a la obra y permite ver que Artemio tiene distintos puntos de vista para ser analizado, pues, ¿no? Un símbolo importante en esta novela es el espejo. En varias escenas podemos notar cómo Artemio se ve reflejado en los espejos que distorsionan su imagen. Lo que representa es que cómo se percibe a sí mismo, fragmentado, roto. Estos espejos también pueden simbolizar la distorsión de su vida, sus decisiones, cómo sus actos lo han desfigurado moralmente. El manejo del tiempo, creo yo, es otro recurso clave en esta novela,
puesto que la narrativa no sigue un orden cronológico, sino que va saltando entre distintos momentos de la vida de Artemio Cruz. Refleja la confusión, el caos en su mente mientras está enfrentando un presente donde afronta con la muerte. Fuentes emplea estos saltos temporales para destacar cómo es que el pasado siempre está presente y con las decisiones del pasado moldean un futuro. Creo yo que es importante todo lo que se ha mencionado, ¿no? Y para concluir, La muerte de Artemio Cruz es una novela que va más allá de la historia personal de un hombre. Es una crítica a la corrupción política, a la sociedad, o un estudio profundo de una naturaleza humana y también nos lleva a una reflexión de cómo nuestras decisiones nos destruyen, nos definen, pues, ¿no? El autor crea un personaje que encarna tanto el fracaso personal como el fracaso de una nación. Lo que más me impacta de esta obra es cómo Fuentes retrata esta soledad, ¿no? Y el arrepentimiento de un hombre que al final de su vida, donde se da cuenta de que ha perdido todo lo que realmente importaba, ha perdido toda humanidad. Artemio, quien es un personaje trágico porque a pesar de su éxito material, muere solo y vacío, sin el consuelo de amor o redención. Bueno, espero que este análisis haya servido para comprender un poco más los complejos temas, los recursos narrativos que Carlos utiliza en la muerte de Artemio Cruz, pues, ¿no? Espero les haya parecido adecuado.